Buenas tardes a todos nuestros tuiteros, a nuestros seguidores. El día de hoy tenemos una oportunidad muy especial de estar con Salvador Sánchez Serén, pero yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo todos los jóvenes que estamos en nuestra casa y estamos pendientes es: ¿quién es Salvador Sánchez Serén? Primero, un padre de familia. Pues tengo 4 hijos y tengo 10 nietos y un bisnieto. Y mi vida es, en la vida profesional, soy maestro. Yo comencé de 19 años a dar clases en los centros escolares. Después, por la situación de aquel momento, pues ingresé al movimiento guerrillero, fui comandante general de las fuerzas guerrilleras de aquel momento. Firmamos los acuerdos de paz, al firmar los acuerdos de paz nos convertimos en un partido político. Fui coordinador general del frente, después diputado por más de 9 años y actualmente pues ejerzo la vicepresidencia y además también soy el ministro de Educación Alemana. Exacto. Bueno, daremos paso al tema, que yo creo que muchos se han integrado por este tema y quieren saber, y hay muchas curiosidades. ¿Qué es el sistema educativo que existe actualmente en el país? En su opinión, Salvador, ¿qué panorama nos puede dar sobre el sistema educativo que tiene el país? Mira, yo creo que el sistema educativo del país, como toda la sociedad, tiene grandes retos y grandes desafíos. Uno de los grandes retos es garantizar una mayor calidad de la educación, es decir, estamos en el siglo XXI y los jóvenes tienen que salir con mayores conocimientos, tienen que conocer todo lo que son el sistema de información, todo el sistema de innovación, todo el sistema de investigación, pero además esos conocimientos aplicarlos a su realidad, y además de aplicarlos a su realidad, que esos conocimientos sean pertinentes, porque lo importante es formar jóvenes, formar una nueva sociedad que tenga la capacidad de enfrentarse a estos nuevos retos y avanzar. Entonces, ¿qué estamos haciendo en eso? Estamos llevando lo que nosotros decimos una transformación de la educación. ¿En qué consiste esa transformación de la educación? Primero, de que la educación tiene una relación de los conocimientos, es decir, de lo que se aprende con la familia, y está en un entorno social. Entonces, la escuela no es un centro solo, sino que está rodeada por la familia, está rodeada por la sociedad, está rodeada por los alumnos, por los padres. Por lo tanto, hacer actuar a todos ellos. Entonces, tenemos una visión de que la escuela actual pues no es la escuela adecuada para estos momentos. Entonces, nosotros hemos comenzado a plantear una escuela nueva, una escuela inclusiva de tiempo pleno, donde el niño lo que hace, y la niña y el adolescente, es construir sus conocimientos, ya no copiar textos y memorizar textos, sino a partir de esos textos interpretar los fenómenos que tiene a diario en su vida. Esto lo estamos llevando adelante con alrededor de 16 programas educativos, muchos de ellos en el tema de ciencia y tecnología. Estamos garantizar las tecnologías educativas, pero aplicadas a la educación, y también dando la oportunidad a los estudiantes que estén en la escuela sea una escuela más activa. Entonces estamos también reorganizando el aula, reorganizando la escuela, para que el joven pueda también tener laboratorios de ciencia, pueda tener las bibliotecas donde hacer las investigaciones, pueda tener también espacios donde practique el deporte, practique el arte, practique la cultura, y además que los conocimientos, es decir, que lo que se aprende
le sirva a el niño y el adolescente a enfrentar los problemas que tiene en la vida. Entonces, en pocas palabras, es quizás la visión que estamos llevando adelante en el sistema educativo. Todo sistema educativo tiene que tener permanente innovación, permanente cambio, porque así lo exige la vida, o sea, la educación del siglo XIX no es la misma educación del siglo XXI. Entonces, en su opinión, ¿la educación en nuestro país actual es deficiente? No, no te podría decir que es deficiente, sino que la educación actual está respondiendo a las necesidades de este momento. ¿Qué necesidades hay? Que todos los niños tengan acceso a la educación, ampliar, que más niños vayan a la escuela, que los niños comiencen desde educación temprana y terminen en educación media y vayan a estudiar bachillerato. Garantizar que la educación tenga calidad, que los conocimientos tengan calidad. Y tercero, además que la educación sea adecuada al entorno donde vive. Es la palabra que se usa, se dice pertinente, que sea adecuada al entorno donde vive. Entonces, lo que yo le estaba planteando, ¿por qué es necesaria una transformación de la carrera educativa? Porque la demanda que ahora tenemos es una demanda de un nuevo ciclo. Por lo tanto, la educación tiene que avanzar desde los niveles que ha logrado, porque, ¿cómo te podrían decir? El 93% de la niñez salvadoreña va a la educación básica. De ese 93%, el 63% continúa tercer ciclo. O sea, ya va de 93 a 63. Y de 63 en la educación media y secundaria, que bachillerato, baja a 36. Entonces, eso hay que resolverlo, hay que darle prioridad a la educación, al bachillerato, para que la mayoría de los jóvenes puedan tener oportunidades de tener por lo menos 9 años, porque ahora el promedio de escolaridad en el país son 6 años. O sea, en El Salvador, la mayoría de jóvenes que tienen hoy son hasta sexto grado, y en el campo es hasta tercero o cuarto grado. Pues solo es en las grandes ciudades que tienen 9 años, 9 grados de escolaridad, o a veces 11 grados de escolaridad, es decir, que tienen hasta carrera universitaria, pero es un número muy reducido. Entonces tenemos que apostarle a invertir más en la educación media, es decir, en bachillerato, para que la mayoría de jóvenes puedan tener por lo menos noveno grado. Salvador, usted toca un tema bien importante, que es hablar de educación de calidad. Mi pregunta y nuestra pregunta como Censura Cero va dirigida: ¿cómo puede o cómo el gobierno garantiza esa educación de calidad? ¿O cómo puede garantizar una educación verdadera y de calidad? Mira, este es un término que se está debatiendo mucho y hay diferentes interpretaciones. Uno rinde el tema de calidad por los conocimientos que adquiere el joven al terminar el sistema educativo. Otros miden el tema de calidad por los centros educativos, para si los centros educativos son entornos adecuados. Otros los miden por la inversión del Estado en la educación. Pero a mi juicio son varios factores que intervienen en la calidad. Es decir, primero la inversión del Estado. Es decir, el Estado tiene que invertir lo más que puede en la educación para garantizar la educación, que es un derecho de todos los jóvenes, el derecho a la educación y el derecho a la educación de calidad. Segundo, que se impartan los conocimientos más adecuados y que esos conocimientos adecuados estén vinculados al dominio de las tecnologías educativas, y además
esa calidad abarca la educación superior, para que en la educación superior también se pueda generar un proceso de innovación y de investigación. Porque no es posible que nosotros solo estemos recibiendo tecnología, tenemos que crear nuestra propia tecnología. Entonces, para nosotros todo ese conjunto de factores, el que interviene en la calidad educativa, interviene el Estado, interviene la escuela, interviene el maestro. Si el maestro no está bien formado, no tiene los mejores conocimientos, pues no influye en la calidad, y además también incide en la participación del alumno. El alumno tiene que ser, o el estudiante tiene que ser un actor para que se le tome en cuenta y que los conocimientos que se imparten en la escuela sean atractivos, porque también será que hay muchos jóvenes que no sienten atracción por los conocimientos que se dan en la escuela porque ellos tienen mayores conocimientos. Entonces, a mi juicio, todos esos factores son los que hay que atacar para ir resolviendo este tema de la calidad de la educación. Bien, Salvador. Usted recalcaba el hecho de la investigación, pero hasta hace unos años la investigación dentro de la Universidad Nacional había sido de $5. Ese fue el pequeño aumento que le habían hecho. Ahora, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación para que la investigación, el presupuesto de investigación dentro de la Universidad Nacional crezca, o cómo ha influido el Ministerio para que la Universidad Nacional esté creciendo? Mira, nosotros lo que estamos proyectando tenemos dos proyectos que lo estamos realizando junto con la Universidad Nacional. Uno es la extensión a los departamentos de centros de educación superior. Ahí ya hicimos un estudio, hicimos un análisis, ya levantamos los fondos que necesitan. Segundo, por la vía de buscar préstamos con el sistema financiero internacional, con el BID, estamos el Ministerio de Educación, la Secretaría Técnica y el Ministerio de Economía definiendo, ya están definidos los perfiles, ya se está negociando con el BID un préstamo para apostarle a la investigación, pero para eso necesitan docentes. Entonces hay que enviar, va a haber un fondo para enviar docentes a prepararse en doctorado, porque si no tenemos los recursos aquí en el país, muy difícilmente van a subir centros de investigación. Entonces los centros de investigación hay que ver doctorados. Entonces está trabajando en esa vía. Y el tema de la demanda de la universidad es el tema del escalafón, porque casi la demanda de la Universidad Central ha sido mejorar el escalafón. Entonces nosotros estamos tratando de ver cómo resolvemos eso, pero principalmente de invertir más en la capacidad de innovación e investigación. Y decirte que hay jóvenes talentos. Nosotros tenemos una escuela sabatina y todos estos muchachos han ido a Olimpiadas internacionales y vienen con los mejores lugares en matemáticas, en química, en biología, primeros, segundos, terceros. Es decir, tenemos a una juventud con conocimientos y con mucha inteligencia, y que sí pueden ellos ser factores que dinamicen todo el proceso de investigación en la educación superior. Bien, y bueno, nosotros sabemos que el gobierno implementa el paquete escolar, ¿verdad? Pero algunos sugieren que en lugar de este sería mejor dar un bono. ¿Qué opinas al respecto? Mira, sobre este tema del paquete escolar, pues hay un debate, pero yo he escuchado el debate más en algunos sectores políticos, pero nunca se ha escuchado a la gente humilde que tiene alrededor de 5 hijos en la escuela, que ahora
no paga ningún centavo por comprarle los zapatos, por comprarle los uniformes, por todo eso. O sea, hay familias que tienen hasta 6 niños en la escuela y los 6 niños están recibiendo calzado. Entonces ese programa va dirigido más a la gente más humilde, a la gente más pobre, que está agobiada por la crisis económica, que apenas tienen para comer. Si nosotros no hubiéramos puesto en marcha ese programa, hubiera disminuido la matrícula, y la matrícula aumentó y la permanencia aumentó. O sea que tiene también indicadores, nosotros lo hemos medido, indicadores que han beneficiado también la cobertura, puede decir, la cantidad de alumnos que tienen ahora capacidad de permanecer en la escuela. Segundo, hay un factor que no se ve. Hay un factor que no se ve, que es que este es un programa que desencadena una actividad productiva, genera un encadenamiento productivo, porque en ese programa quienes fabrican los zapatos y el calzado son los pequeños artesanos, son zapateros que estaban olvidados o costureras que estaban olvidadas. Ahora han surgido una cantidad de pequeñas empresas y microempresas y generan más de 50.000 empleos. Claro, son empleos temporales y eso han logrado formar su pequeña empresa. Ellos no quisieran que se programa, porque se les quita una oportunidad de generación de trabajo y de generación de empleo. Pero a veces he dicho de que es un gasto innecesario, que se debería invertir más en contratar maestros, se debería invertir más en la parte de las tecnologías educativas, pero en esos programas nosotros estamos invirtiendo. Solo este año nosotros hemos entregado a los bachilleratos más de 13.000 computadoras. Nosotros tenemos un centro de reacomodo de la computadora. Toda computadora que se aplica en el sistema escolar se envía es un centro que está en Zacatecoluca y ahí se reparan y regresan. Y ahora estamos en ese centro tratando de montar una fábrica de computadoras junto con la cooperación del gobierno de Iberoamérica, un gobierno de Iberoamérica, Portugal. Con Portugal estamos trabajando. Entonces, nosotros hemos cambiado ahora la relación. Cuando nosotros llegamos al ministerio, por cada computadora había 38 o 40 estudiantes. Ahora por cada computadora hay 28 estudiantes. Todavía es alto, hay que invertir más. Pero en media, por cada 5 o 6 estudiantes hay una computadora. Se ha ido cambiando la correlación. Entonces, este programa tiene la virtud que garantiza el derecho al niño a la educación. Ya el niño no puede dejar de asistir a la escuela porque no tiene zapatos, porque no tiene uniforme, porque no tiene utilidad escolar. Eso es el del Estado, el gobierno. Salvador, pero hay un tema que mucho se aborda, es el hecho de que si bien el vaso de leche es algo indispensable y que muchos están a favor, muchos en contra, el hecho de la computadora, la tecnología, pero también hay mucha polémica alrededor de la infraestructura, como que a veces las escuelas no llegan a todos los sectores. ¿Cómo ve usted el hecho de que a veces no abarca el sistema educativo llegar a todos los niños? Porque se puede estar dando el vaso de leche, se puede tener la tecnología, pero en la infraestructura, el aspecto de las escuelas, que a veces quedan muy lejos de su casa, ¿dónde queda? Porque ahí se veía debilitada la parte de la educación. Mira, sobre eso, ¿te imaginas cuánto hemos invertido desde el 2009 hasta el 2012? Hemos invertido 108 millones de dólares. Es decir, es una cantidad no despreciable. Y hemos intervenido a más de 5.000 escuelas. El problema es que el país es un país de alto riesgo.
Nosotros en cada fenómeno de estos naturales que hay, como el MIS, como el Estado, se nos deteriora todo el sistema de infraestructura escolar. Y hay que volver a invertir a esas escuelas nuevas, se inundan, y hay que volver a invertir. Entonces estamos en un país también en riesgo. Evidentemente hay centros educativos que están en una situación de deterioro. Tenemos más de 5.000 escuelas que tienen una infraestructura de 50 años que necesita ser intervenida. Nosotros hemos hecho un cálculo y para intervenir todas las escuelas necesitamos alrededor de 400 millones de dólares. Entonces lo que estamos haciendo es priorizando. Y ahora estamos haciendo un programa que se llama de nuclearización, que es el sistema integrado de escuela inclusiva de tiempo pleno, que hemos hecho estudios con el satélite de todas aquellas escuelas que están cerca. Y estamos, que hay de esas escuelas cerca, hay escuelas que necesitan espacio. Pero hay una escuela que está a 1 kilómetro que tiene 3 años solo, ¿verdad? Y hay 6 maestros para 50 alumnos. Entonces estamos reorganizando los recursos, reorganizando los espacios. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo va a ser el niño? ¿Va a quedar 1 kilómetro? Entonces estamos ahí colaborando con la alcaldía y además también nosotros vamos a comenzar a invertir para garantizar transporte a esos niños para que puedan moverse en ese núcleo llamado núcleo de centros educativos que tienen más o menos como entre 20 a 55 escuelas agrupadas que están en un radio geográfico cercano y que pueden facilitarse. Pero sí, el tema es que estamos interviniendo. Este año vamos a intervenir como más de 1.600 escuelas con alrededor de 50 millones de dólares, 59 millones de dólares, y son reparaciones menores, reparaciones de techo, son construcciones de nuevas escuelas, pero además también estamos dotando de mobiliario. Pero también hay escuelas que todavía no han sido intervenidas y están en situación de deterioro. Bien. En cuestión del programa de alfabetización, en estos 3 años, ¿usted considera que ha mejorado? Mira, primero lo más importante es que muchos sectores, por ejemplo las universidades, la Iglesia Católica, las alcaldías, los estudiantes, están tomando conciencia de que no puede existir en este país personas que no sepan leer y se están integrando. Nosotros hemos creado las comisiones nacionales, comisiones departamentales, comisiones locales de alfabetización, y ellos son los que organizan el proceso de alfabetización. Y tenemos alrededor de 16.000 jóvenes que están voluntariamente enseñando a alfabetizar. El símbolo nuestro es una niña que se llama Lindsay, que es de Sonsonate, que tiene 8 años y ella es una alfabetizadora del programa. Tuvimos también la participación esta semana de hacer un llamado a conformar un fondo por la alfabetización, y allí hemos llamado una cantidad de personalidades para que también ellos sensibilicen al país de la importancia de apostarle a este fondo. Hasta la fecha hemos logrado alfabetizar 133.000 personas. El país tiene alrededor de 650.000 personas que no saben leer y escribir, pero se dan casos que uno le impactan. Yo asistí la semana pasada, el viernes de la semana pasada, a una escuela, esa escuela que está, ¿cómo se llama?, en Sonsonate. Y ahí cuando yo llegué, había un taller de alfabetización y eran los alumnos de 7º, 8º y 9º
los que estamos alfabetizando a sus padres que no saben leer. Lo más importante es que sea concientizado, sea sensibilizado de que no puede existir en el país personas que no saben leer. Bien, ¿cómo hace el Ministerio de Educación para asegurarse de que los recursos que se les provee a las escuelas son bien utilizados? Porque yo conozco casos donde siempre dentro de la temática del vaso de leche, la leche es desperdiciada y incluso sobra tanta que es regalada. Entonces, ¿cómo hace el Ministerio de Educación para intervenir en estas situaciones? Nosotros tenemos ahora una dirección de transparencia que tiene un teléfono, tiene además espacios en el sistema informático en donde cualquier persona puede hacer una denuncia y nosotros tenemos que investigarlo. Tenemos ya una cantidad de denuncias de directores que venden los frijoles, el arroz, los venden. Que hay personas que utilizan ese tipo de cosas. Entonces lo que estamos investigando, y si comprobamos, pues tenemos que presentar la denuncia a la Fiscalía, que no viene del Estado. Pero además cada escuela es auditada por la Corte de Cuentas. Las escuelas son auditadas por la Corte de Cuentas. Y a través de los directores departamentales nosotros tenemos un control, un registro de cómo se gastan los alimentos. No te quiero decir que no existe. Tenemos denuncias en el sistema en el Ministerio de Educación que hemos investigado y algunos de ellos han sido llevados a la Fiscalía y tienen que reponer ese dinero. Bueno, daremos también, tenemos una pregunta, a mí me entra un interrogante cuando usted mencionaba la deserción escolar que existe. El Ministerio de Educación también vela por estos jóvenes que deciden desertar de sus estudios, o será parte también de la calidad de la educación que se les está dando, no es suficiente para poder solventar los problemas que ellos están teniendo en su vida. ¿O qué pasa aquí, Salvador? Mira, el fenómeno de la deserción principalmente a veces tiene problemas más porque ya los padres no tienen dinero para enviar al niño a la escuela, dejan de enviarlo. Pues hay una deserción por pobreza. Pero también hay otro tipo de deserción por violencia. Hay centros escolares que están en áreas conflictivas que están amenazadas por pandillas y que los padres de familia deciden no enviarlos al centro educativo. Entonces será deserción. Entonces, últimamente hicimos un estudio cuáles eran los factores de deserción. Y los factores de deserción, el primero es el tema de las pandillas. El segundo es el problema de que le falta recursos. Y el tercero es que son trasladados de una ciudad a otra. Todavía no tenemos una cantidad significativa de personas que deserten porque no se sienten atraídas al sistema. Son otros factores. Pero nosotros tenemos un programa que se llama modalidades flexibles. Tenemos alrededor de 37.000 jóvenes que están terminando el tercer ciclo y bachillerato, que lo pueden hacer estudiando a distancia, los domingos, los sábados, o además por programas virtuales. Entonces ahí tenemos alrededor de más o menos 37.000 jóvenes que están completando terminar sus estudios. ¿Ves por qué el problema es que muchos de estos o ya no siguen estudiando porque tienen que trabajar, o ya no siguen estudiando porque sus padres no tienen los recursos, o ya no siguen estudiando porque en su localidad no hay instituto o no hay tercer ciclo? Pues esta modalidad les permite
de que pueda trasladarse al lugar más cercano y ahí aplicamos estos programas que son presenciales y semipresenciales. Bueno, muchas gracias, Salvador. Ahorita pues hemos tenido una participación considerable, daremos parte a la sección de que nos preguntan, los que están interactuando con nosotros, porque creo que hay dudas y queremos evacuarlas, queremos darles el tiempo, así que haremos más participación y pasaremos ahorita con un bloque de 3 preguntas, nos gustaría que las respondiera, de ahí otras 3, y ahí vamos con un bloque de comentarios que se hacen a través de las redes sociales. Bien, la pregunta Brian Castro. Me parece, ¿a dónde quedó Sánchez Serén, que luchaba para hacer valer los derechos para los docentes y ahora es quien reprime las luchas? Pregunta también, Bueno, tenemos una pregunta de Ernesto Monge. Dice, ¿por qué el atraso de los paquetes escolares se entregaron a mitad del año? ¿Eso no considera como un fracaso de planificación? Nos pregunta Brian Castro, ¿a dónde quedó el Sánchez? Bueno, ya fue mencionado. Ernesto Monge, ¿qué medidas se están tomando para que el otro año no suceda lo mismo, cuando ya es el tercer año de gobierno? Sí, mira, primero, con respecto al tema gremial, decirte de que yo le quisiera decir al amigo que hace esta pregunta es de que este gobierno va a invertir 180 millones de dólares en incremento salarial de los maestros. A los maestros se les va a incrementar el 20%, y es producto de una negociación porque nosotros tenemos una mesa de diálogo con todos los gremios desde el 2009. La política de este gobierno es diálogo, entendimiento y concertación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hay maestros que abandonan el aula, y eso no es permitido por la ley. Entonces, el Ministerio de Educación no puede despedir. No hay ningún maestro despedido. ¿Por qué abandonar el aula? Sino que los maestros, como hay una junta de la carrera docente, ellos han sido llamados por junta de la carrera docente y están buscando conciliar, y el compromiso que están obteniendo es que ellos van a reponer la clase, porque el que sale afectado es el alumno. Entonces no hay ningún nivel de represión, no hay nivel. Yo el día de ayer he estado en celebración, este día hoy para Santana, hubo una celebración de maestros. No hay represión. Y con respecto al paquete escolar, el problema es la crisis económica que tiene el país. Nosotros tenemos en el presupuesto 75 millones de dólares, eso está presupuestado, pero no nos van desembolsando por cantidades pequeñas. Ahora tenemos cubierto ya el 100% del paquete escolar, casi el 90% del calzado, y estamos ya en un 75% del primer uniforme. Nosotros quisiéramos prepararlo y entregarlo el primer mes, para eso estamos preparados, pero eso va a requerir de que la economía del país tenga una posibilidad de crecer más, y si hay crecimiento económico, eso lo vamos a poder garantizar. Bueno, haremos preguntas más puntuales, Salvador, y esperamos respuestas más cortas, pues porque la participación es grande. Herbert Deras dice, ¿qué planes tiene para animar a los jóvenes a terminar la educación superior? Nos dice Fidel Alexander, ¿no le parece que su candidatura afectará el proceso de cambio en la nación? Pedro Flores, ¿por qué la educación no tiene más fondos del gobierno? Primero, estamos apostando a invertir más en la Universidad Nacional. Ya explicaba los proyectos que estamos llevando adelante. Segundo, pues yo, como te decía al principio, todavía no soy candidato, y la candidatura es de un partido que tiene un proyecto político. Yo lo que haría es ser candidato de ese partido que tiene un proyecto comprometido con la transformación y el cambio. Entonces, por eso
es importante darle seguimiento a esta propuesta. Bien, Gabriel Gastesuro dice, como ministro de Educación, ¿qué espera de estudiantes que reciben solo materias básicas? Hay otras importantes, como por ejemplo historia o álgebra. Ahora solo salen estudiantes medios y excelentes son pocos. En países con una buenísima educación hay más materias que las básicas. ¿No nos estamos quedando atrás? Nosotros lo que estamos es fundamentando en las materias básicas. Es decir, para el desarrollo del país es fundamental las materias humanistas, pero también las materias de ciencia. En las materias de ciencia son matemática, física, química. Y estamos ahora cambiando el método de cómo aprender matemática, cómo aprender física, cómo aprender química. Una muestra son estos jóvenes talentos que tienen una metodología diferente y han obtenido mejores resultados en pruebas internacionales. También tenemos una pregunta de Carlos Ricardo López. Pregunta que cómo van a hacer para combatir la sobrepoblación en muchos centros escolares donde hay muchos alumnos y pocos maestros. Correcto. Mira, eso es una pregunta interesante, porque el fenómeno que nosotros tenemos es que la población de primer grado hasta noveno grado está bajando, porque la tendencia poblacional es que hay poco nacimiento de niños. Y la demanda, la sobredemanda que tenemos es en medio bachillerato. Entonces vamos a invertir más en crear aulas de bachillerato y en contratar maestros para bachillerato. Ya lo estamos haciendo con la escuela inclusiva en completo. Es ahí donde tenemos que dar respuesta, porque ahí tenemos una sobredemanda que no estamos resolviendo. Nos dice Gerardo Quijada, creo que MIDE El Salvador se ha enfocado más en lo social y no en lo pedagógico. Creo que es un comentario bastante atractivo para muchos. Hay otro que Egno del CID pregunta, ¿y esa fábrica de computadoras será como la fábrica de empleo que no existe? Nos pregunta, también nos hace llegar un comentario Kevin Rivera, el cual dice, según estudios, el 1% de los que estudiaron parvularia llegan a la universidad. ¿Qué opina de esto? Yo explicaba de que hay una caída de la cobertura, que solo termina hasta sexto grado, y ya no hay oportunidades para tercer grado y para bachillerato. Entonces nosotros ahora vamos a intervenir más en esos niveles, abrir más oportunidades. Y con las otras inquietudes pues que señalado, me parece de que estamos buscando dar soluciones y respuesta a estas últimas dos preguntas que tú señalabas. Bueno, Carlos Ricardo López pregunta, ¿por qué no fomentar la literatura aparte de las materias básicas? La literatura incentivarla más, aparte de la básica. No, y también dentro del aspecto de la alfabetización, ¿por qué no fomentar más la literatura? El tema de la alfabetización no es solo enseñar a leer y escribir, sino que después tienen que continuar en el segundo y tercer ciclo. Y dentro de ello nosotros estamos entregándole a todas estas personas que aprenden a leer y escribir libros para que comiencen también a leer. Y la literatura, además de tener ese conocimiento de los libros, nosotros ahora lo que estamos haciendo utilizando ese recurso para generar imaginación, ¿no? Porque la imaginación despierta las cualidades de inspirarse y de escribir. Entonces tenemos talleres también de literatura, pero aplicadas al conocimiento que estamos desarrollando en la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno.
Bueno, tenemos una de Rodrigo Sanabria que dice: considera que el atraso de los paquetes escolares es un desperdicio de recursos del Estado cuando se implementa una política de ahorro. También tenemos una serie de comentarios que después que nos responde esta pregunta pasaremos a leer porque quieren ser escuchados, bastante jóvenes. Mira, la política de austeridad que está implementando el gobierno está dirigido más a los viajes, a las papelerías, a los gastos que a veces se hacen en eventos. Todo eso está prohibido, todo está suspendido. Está suspendido la contratación de personal, pero ninguno de los programas es afectado por la política de austeridad. El paquete escolar lo que tiene es el problema de la falta de recursos del Estado para ir entregando en su momento los fondos. Exacto. Bueno, vamos con los primeros comentarios. Alba Santana dice: ampliar el sistema educativo, garantizar que la educación tenga calidad, que la educación se adecue al entorno en el que viven. Nos dice Osmando M. Ochoa: abrazo al compañero vicepresidente. De mi parte, feliz día del maestro. Para adelante, dice. Raúl Guevara: hasta de momento han hecho las cosas igual o peor que la derecha. Abajo. Nos dice también Carla Pineda: considero que es mejor invertir en capacitar a los maestros, mejorar los centros escolares, no en regalarles leches o útiles. Kevin Rivera nos dice: los métodos de enseñanza son obsoletos, necesitamos una depuración. C. Beltrán: necesitamos una depuración del sistema de tanto maestro bruto. Hoy todos son maestros y las clases las sacan de los libros. Kevin Rivera: de primero a noveno grado solamente se aprende aritmética y cosas puntuales, nada integral. C. Beltrán dice: necesitamos una depuración del sistema. Esta ya la José Raúl dice: le estamos apostando a invertir más en la Universidad Nacional. Salvador Sánchez Serén, Fuseo. No, un comentario que había hecho que le gustó que dijo antes. Ah, sí, perdón. Priscita dice: eso igual el comentario. Al parecer son comentarios bastante que le están gustando mucho lo que está diciendo. Tenemos comentarios que están un poco también salidos de contexto. Hay otro que dice Alba Santana: con tan poco presupuesto la pregunta debería ser ¿cómo han logrado hacer tanto? Esta misma persona dice: una felicitación para el arduo trabajo de nuestro vicepresidente. Nos dice también Carlos Ricardo López: reorganizar espacios. Salvador Sánchez Serén: debemos de aprender, me imagino que por el hecho cuando se tocó el tema geográfico de las escuelas. Nos dice Pedro Flores: menos charla y más fondos a la nacional, más recursos para superarse. Creo que es muy importante este tema de la educación. Nosotros quisiéramos que usted nos diera una pequeña conclusión, Salvador, el hecho de decir que si la educación en nuestro país de verdad va para adelante o solo se están dando pequeños pasos, o qué está sucediendo, porque la verdad existe una gran polémica. Dice un dicho que la educación es la mejor manera de sacar un país en vías de desarrollo, pero nosotros podemos ver que en nuestro país subdesarrollado nuestra educación se está quedando muchas veces precoz, o no está logrando llegar a la cantidad de personas que se quisiera poder llegar. Una manera de conclusión que nos podría decir usted acerca de nuestra educación: retraso, adelanto, calificación buena, mala. Mira, yo creo de que si tú haces un esbozo de todo lo que ha venido, es que me parece que lo importante es que el país se pueda pensar en la educación. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, este país no piensa en la educación, no exige, estamos atrasadísimos. Y eso implica que hay que invertir más en la educación. Y me parece comentarios acertados. Nosotros hemos creado una escuela superior de maestros y estamos capacitando a los maestros. Porque es verdad lo que dicen. Es decir, no es que son brutos, sino que no tienen los conocimientos. Cuando salen de las universidades, no salen con los conocimientos adecuados. Estamos cambiando los programas y los currículos, lo estamos debatiendo con los rectores, porque hay que cambiar la forma y los contenidos de preparar y de formar al profesorado y a los licenciados en educación. Es un comentario importantísimo. Entonces, para mí,
si la educación fuera hacia atrás, no se estuviera pensando en la educación. Y creo de que el país, mira, cuando el país había logrado que municipios del país se declararan libres de alfabetismo, nosotros tenemos 6 municipios donde toda la población sabe leer y escribir. ¿Cuándo se había hablado de que la educación debía de comenzar desde 0 años? Esa es la educación temprana. Nosotros comenzamos ya a educar desde que el niño está en embarazo, junto con el Ministerio de Salud, y dando atención en primero, segundo, tercero, hasta 6 años. Ese es un cambio significativo. Cuando se había invertido en volver a las escuelas que se practicara el deporte, que se practicara la cultura, la danza. Nosotros tenemos miles de grupos de danza y tenemos miles de personas, de niños y niñas que participan en el deporte, en la recreación. Ustedes van a la escuela, ya no son aquellas escuelas que daba lástima llegar, que eran tristes. Ahora la mayoría de niños están practicando talleres de pintura, talleres de literatura, están escribiendo, inspirándose de la cosa, de la situación del país. Hay un cambio, claro, muy difícilmente ese cambio se va a ver de la noche a la mañana, porque el cambio se ve hasta que termine el sistema educativo. Nos siguen llegando preguntas, comentarios, no nos gusta dejar fuera. Haremos la última pregunta, pues, porque ha sido una seguidora que nos ha estado ahí insistiendo. Entonces, igual es una pregunta bastante acertada con lo que acaba de decir usted. Y pregunta Beatriz Aparicio: ¿cómo garantiza que estos pequeños cambios en educación van a continuar en el próximo periodo sin importar quién venga? Mira, primero porque, como yo decía, estos cambios son una necesidad para el país. El país necesita innovar e investigar. Hay que apostarle a la ciencia, a la tecnología y a la investigación. Eso lo va a hacer cualquier gobierno. Cualquier gobierno que esté pensando en el futuro del país lo va a hacer. Segundo, vamos a dejar alrededor de 1.200 escuelas con este nuevo concepto de escuela inclusiva de tiempo pleno, enseñando a los niños a aprender, no a memorizar, no a escribir textos, sino que ellos van a comenzar a construir su propio conocimiento. Es decir, es una nueva forma de relacionar, lo que decía alguien ahí, de relacionar el conocimiento con la sociedad, de relacionar la pedagogía con la sociedad. Es una pedagogía, es decir, una metodología que enseñe al margen de nuestra sociedad salvadoreña, está educando para el país. Entonces, yo creo que este proceso, a mi juicio, es irreversible, porque miles y miles de maestros están aplicando ya los programas de plan social educativo. Bueno, tenemos también Ya Basta SB, dice: amigos, queremos usar este medio también para invitar al profesor Sánchez Serena a Ya Basta FM, que lo tengan en consideración. Dice, las últimas preguntas que estamos lanzando, un comentario: felicitaciones por su excelente trabajo. José Guerra. Jennifer Lobato: ¿considera usted que tiene capacidad para tomar el cargo de candidato presidencial? Y bueno, otra pregunta, que sería la última: ¿considera que el fenómeno de las maras como causa del poco interés a la educación de los gobiernos del pasado? Mira, primero decirte que si yo soy presidente de Voluntad de Ciudadanía, y segundo, pues yo he pasado momentos importantes, y el momento más importante de mi vida es haber contribuido a terminar con un periodo de autoritarismo y abrir un proceso de democracia. Es decir, todo esto que usted hace, antes era imposible hacer, no había libertad. Ahora ustedes tienen toda la libertad de pensarle y de movilizarse, y todos. A nadie se le persigue porque piensa diferente, se respeta la diversidad. Y ese es un logro importante para el país. Entonces, esa división es una división
que va a tomar la ciudadanía. Bueno, sé que han quedado muchas dudas, Salvador, se me ha llegado la hora, esperamos que esta primera vez no sea la última, porque creo que estos temas son debatibles, hay que seguir construyendo ese debate, y los jóvenes estamos cada vez más pendientes de lo que está sucediendo, y pues esperamos contar con su disposición para una próxima entrevista. Ha sido un gusto estar con ustedes. No, yo solo quisiera decirte de que gracias, porque, como ustedes bien dicen, hay que sacar a los jóvenes de la política y hay que ponernos a pensar también en el país. No es que la política esté separada del país, ¿no?, sino que hay muchos problemas. El problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la pobreza. Los jóvenes deben interesar, porque en la medida que se interesan, también hay la oportunidad de que el país tiene un futuro diferente, asegurado. Así que muchas gracias. Gracias. Los felicito también por este paso. Bueno, igual queríamos felicitarlo, ya que hoy es el Día del Maestro. Y porque esta semana estuvo cumpliendo años. Gracias. Muchas gracias. Feliz cumpleaños y feliz Día del Maestro. Muchas gracias, y a todos nuestros seguidores, si tienen comentarios, críticas o opiniones, son bienvenidos. Censura Cero les abre las puertas, y muchas gracias por habernos sintonizado este día. Gracias.